Bendito sea el nombre del Señor. Infinidad, hermanos, la palabra infinidad significa que es algo muy grande, imposible de calcular o limitar de lo que se expresa. Cuando decimos, mira, el cielo es infinito, ¿verdad? Porque no podemos ver el fin. Se para usted frente al mar y no lo ha visto, no se da cuenta que a veces se mira así como redondo un poco, y por más que le busca, claro, el mar tiene su límite, pero nuestra vista no lo alcanza a percibir. Volteamos al cielo. El cielo es infinito. Incluso los poetas, los cantantes usan estos términos para decir, si el cielo infinito me fuera dado, y ahí ordenan sus poesías, sus cantos, porque es algo que no se puede limitar, es algo que no se puede decir de aquí a aquí llega. Entonces, el término infinidad es algo muy grande, imposible de calcular o limitar de lo que se habla o de lo que se expresa. Y lo que a nosotros nos apremia es de nuestro Dios. Y quiero invitarle que desde ya vayamos viendo, visualizando, recordando, si el cielo es infinito, que la capacidad humana no lo puede contemplar en su totalidad. Imagínense el que lo creó. Si el cielo es infinito, ¿y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, nada más imaginémonos el creador de todo lo que nuestros ojos contemplan, ¿cómo será su creador? Desde ahí vamos viendo, hermanos, que nuestro Dios es imposible de calcular o de poner términos en su deidad. Bien, la infinidad de Dios rompe con todas las presentaciones materiales y mentales del mundo. La infinidad de nuestro Dios rompe con todas las presentaciones, ya sean materiales o ya sean mentales, que para que surjan las materiales comienza por las mentales en el hombre, en el ser humano. ¿Cómo es que el hombre acaba siendo, vamos a usar el caso de Israel, cómo es que Israel acaba siendo un becerro de oro? Porque quería ver algo, quería traer ante sus ojos físicos algo que le representara a su Dios. En su error y en su rebeldía cayeron en abominación, en ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque terminaron diciendo, este es el Dios que te sacó de Israel. Y se convirtió esta situación en abominación delante de Dios. Hagamos un ídolo y que vaya delante de nosotros y digamos, oh Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Un becerro, no, muy fuerte. Dice, hasta en la limitación del hombre vamos a hacer un becerro. ¿Por qué no hicieron un gatito, un animal que no inspire fuerza, poder, rudeza? No, un becerro, un fuerte. Pero, ¿por qué es tan importante darnos nosotros cuenta y tener en claridad, hermanos? Porque nuestra mente
El hecho de que creamos en la gracia de nuestro Dios, no estamos exentos de una mente limitada y querer traer a esa mente limitada la grandeza de Dios. Y a través de la historia del ser humano es lo mismo. Entonces la infinidad de nuestro Dios rompe con toda representación. Alguien quiere presentar a Dios y dice, bueno, mira, Dios es como, pues aún lo más grande que se pueda presentar. Vamos a estar leyendo unos versículos donde la Escritura usa lo mismo que nuestros ojos ven para dar una idea de lo grande que es Dios. Pues aún con todo y eso, hermanos, la infinidad de nuestro Dios rompe con todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Si su creación o parte de su creación es infinita, Él es infinito. Y esto es bueno, hermano, y recomendable tenerlo en nuestro entendimiento. Dios es grande, es misericordioso, que a la misma vez hace que nosotros apercibamos que está con nosotros. Bendito es Dios. Quiero invitarle que vayamos a Isaías. En el corazón de los hombres de Dios como David y los hombres temerosos hubo esa inquietud, hermanos, de querer hacerle un lugar a nuestro Dios. Pero vamos a ver qué dice Isaías capítulo 66. Bendito es Dios. Isaías 66, versículo 1. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, hermanos. Dice así el versículo 1 de Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de hacer o edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Haga de cuenta, hermano, que un trono es una silla, ¿verdad? Donde se sienta el rey, donde se sienta. Haga de cuenta que Dios, donde Él se sienta es el cielo. Y la tierra está aquí. En la mente del hombre busca la forma de cómo alcanzar a abarcar, a querer decir, bueno, debo conocer esto. Se recuerda cuando las primeras generaciones quisieron hacer una torre para llegarle. Querían estar cerca de Dios, pero no era con una intención de querer estar cerca de Él, sino el intento de querer ser más capaz o tener capacidad más y más para acercarse a la capacidad de Dios. Y eso no le agradó al Señor. Entonces, si la naturaleza nos enseña, o a través de los hombres de Dios, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, entonces el Creador es imposible que podamos medirlo. No se puede. Y dice, ¿dónde está pues la casa que me habréis de edificar? ¿O qué podrán hacer ustedes como hombres? Dios todavía tiene la curiosidad de decir, bueno, ustedes tienen la intención de hacerme un lugar por agradecimiento, pero ¿qué lugar me van a hacer? ¿Dónde me van a meter? ¿Tendrán la capacidad para hacer una habitación más grande que los cielos y la tierra a la misma vez? ¿No? Entonces, esto nos enseña que la infinidad de Dios es imposible.
de calcularlo. Bueno, nuestro Dios no solamente tiene límite o no es limitado en nada de lo que Él es. Una vez más, nuestro Dios no tiene límite en nada de lo que Él es. Esto es recomendable que meditemos y nos esforcemos, o que de alguna manera, hermanos, nos quiera doler hasta la cabeza un poco por forzarla a comprender de que Dios no tiene límites. ¿Y por qué le menciono esto? Porque muchas de las veces el poder de Dios o el entendimiento de Dios lo minimizamos inconscientemente a la voluntad de las personas. Cuando decimos, esta persona no cambia, años y años y años hablándole de la palabra y diciéndole que venga, y este ya no cambió, este no cambia. ¿Cuándo el hombre ha cambiado por su propia cuenta? No investiguemos mucho, solamente miremos hacia adentro. Usted está aquí porque un día dijo, le voy a calar a ser cristiano a ver qué se siente. El que no llegó con el agua hasta aquí llegué yo, ya no más faltaba que se taparan los poros para padecer. El que no llegó con el agua hasta la nariz, lo enseñaron de pequeño, pero por su propia voluntad nadie está en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es limitado y extiende su misericordia a la mente de cada individuo sobre esta tierra. Entonces, yo quiero invitarle que cambiemos, modifiquemos los pensamientos y digamos, bueno, pues, si tú no quieres, yo voy a seguir rogando a Dios, porque Dios puede hacer algo. Ahora, si la necedad de tu corazón a Dios no le agrada y te deja, bueno, y ahí ya no puedo hacer nada. Pero Dios tiene la capacidad y el poder para cambiar, para dar vida. Se recuerda, le traigo a memoria aquel pasaje de Ezequiel. Ezequiel, le digo, se me fue el versículo o la cita. Dice Ezequiel que llegó un momento donde fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos, y lo que hace hincapié, o lo que le quiero traer a la memoria, es que Ezequiel vio ese montón de huesos, muchos, era vasto, era todo un ejército, secos en gran manera. ¿Qué nos indica esto? Que esos huesos no tenían 1 año, 2 años ahí tirados, secos en gran manera. ¿Cómo se pone un hueso o cómo se puede detectar un hueso cuando ya está seco en gran manera, hermanos? Se empieza a ver como poros, ¿no? A picarse cuando está expuesto al sol, al aire. Para que Ezequiel hubiera visto que esos huesos estaban secos en gran manera, esto nos enseña también que no había posibilidad de que tuvieran vida. Entonces Ezequiel, me gusta cuando le pregunta, hijo del hombre, ¿estos huesos vivirán? Ezequiel tuvo que haber tenido ya algo de entendimiento de parte de Dios, porque su respuesta, ¿qué fue? Lo dudo, tan demasiado secos. Lo dudo que vayan a... Es imposible. Pero su respuesta fue, Jehová, tú lo sabes. ¿Sí? Una respuesta muy sabia. A veces entre hermanos decimos, ¿crees que este cambie?
No, tiene un corazón peor que un pedernal. ¿Crees que este cambie? ¿Crees que este hombre es cristiano, conoce de la palabra y es bien activo? No falta el culto, no falta aquí, pero tiene un carácter, tiene un genio, tiene una actitud que, ay, si lo conocieras, no, así se va a morir. Se limita el poder de Dios. Jehová, tú lo sabes. Bueno, entonces empecemos a practicarlo, Ezequiel. Profetízales y di que se junten hueso con hueso. Cuando estaba hueso, diles que suba nervios y suba carne, y dice que vino a hacer un ejército andando. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, no tiene límite en nada de lo que Él es. Él da vida aún después de tanto tiempo de estar no solamente muerto. Hubiéramos, o la escritura dijera, estaban todos alineados y todos formaditos los huesos. No, dice que estaban el montón. Imagínense el poder de Dios para juntar el hueso de un cuerpo negrito que le correspondía a ese cuerpo. Porque si un chaparrito le ponen la cabeza de un grandote, la perfección de nuestro Dios, hermanos, se deja ver a través de la escritura al 100%. Nuestro Dios no es limitado en nada de lo que Él es. Bendito es Dios. Vamos a ver otra cita. Dice, bueno, aquí se la leo yo. No tiene límite en su poder y entendimiento. No tiene límite en su poder y en su entendimiento. Y dice el Salmo 147, versículo 5: grande es el Señor nuestro Dios. Grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder. Le invito a que lea este salmo, hermanos. Y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bendito sea Dios. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No tiene límite. Vayamos a Job capítulo 11. Bendito el nombre de nuestro Dios. Job capítulo 11. Uno de sus amigos ahí lo pone a Job contra la espada y la pared, porque Job era un hombre que lo seguía a la gente y traía refrigerio con sus palabras, y de cierta manera Job era un hombre de reputación, de entendimiento, pero cuando estuvo en aflicción, sus amigos duraron días para poder hablar con él. Pero una vez que empezaron a hablar, lo empezaron a cuestionar. Y vayamos al capítulo 11, versículo 7. Dice la escritura, hermanos: ¿descubrirás tú lo secreto de Dios? Le dice Sofar a Job, uno de sus amigos. ¿Descubrirás tú lo secreto de Dios, Job? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Podrás llegar en tu capacidad, Job, a la perfección del Todopoderoso? Déjame decirte que es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más alto que los cielos, Job. ¿Qué harás tú? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Esto nos enseña que por más que se esfuerce el hombre a quererlo conocer, no se puede conocer al 100% y decir, esto es todo. Si alguien llega a decir, yo conozco toda la Biblia,
Bueno, puede lograrlo. Pero nadie en esta tierra puede decir, yo conozco a Dios del todo, no hay más, ya hasta ahí yo. No, eso va a ser imposible. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Perdón. Dice el versículo 9, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle o quién podrá contradecirle? ¿Quién podrá decirle a Dios, oh, yo creo que te equivocaste ahí? No es posible. No es posible que como seres humanos podamos decir, ya conocí todo lo de Dios. Porque aún lo que está escrito, nunca ha habido un hombre hasta la fecha que diga, la Biblia ya no da más, ya. Yo ya la leí de Génesis, Apocalipsis y ya leí. Así como cualquier otro libro tiene su límite. ¿Por qué? Porque es inspirado por la mente humana, escrito por la mano del hombre. Pero este libro que nosotros tenemos por bendición de Dios, hermanos, un solo versículo nos da diferentes formas para aprender. Un solo versículo nos da mucha enseñanza. El Salmo 139, versículo 4 dice, todavía no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes todo. Todavía no está la palabra en mi boca o en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la conoces completamente. Eso quiere decir, hermanos, que antes de que la palabra llegue a nuestros labios, o que usted y yo pronunciemos algo, sea para bien o sea para mal, Dios ya lo sabe. Antes de que nosotros, no espera que nosotros lo pronunciemos para decir, dijo esto. Dios ya lo conoce. Así es de que esto nos enseña que nos es necesario aprender a tener cuidado, trabajar en esa área. ¿Qué sale de nuestra boca? A veces decimos cosas que no son pecado, pero que tampoco son saludables. Pero hay veces que hablamos cosas que no solamente son pecado, no son saludables, sino que hieren a los demás y ofenden a los demás. Y esto nos sucede a todos en general. A veces intencionalmente, que es lo más grave, o a veces sin intención, se escapó, que podemos decir, discúlpame, perdóname, no era así, no debí de haber hablado esto, y queda saldado. Pero cuando hay una intención, hermano, ahí ya volvemos a repetir, es maldad. Y antes de que nosotros lo pronunciemos, Dios ya lo conoce, ya sabe lo que hay en nuestro corazón, y aún todavía no sale por nuestros labios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es infinito, su reino no tiene fin. Si nos regresamos en cada uno de los puntos que hemos visto, hermanos, a través de toda la historia del hombre, el Señor le ha hecho saber a los que se han interesado, hacerle saber que Él es ilimitado. Cuando Moisés es llamado, Moisés dice, Señor, yo ni siquiera sé hablar, soy tartamudo. Bueno, esa es la traducción que le dan. La antigua versión dice, soy sin palabras. O sea, Moisés no se sentía una persona con libertad de expresión para ir ante el faraón
autoridad máxima en aquellos tiempos. Haga de cuenta que alguien tenía que venir a decirle algo a Trump, que es no solamente Estados Unidos, todo el mundo entero lo respeta porque es la potencia mundial que tiene ahorita la autoridad. Entonces, que alguien venga y le tenga que decir, no, está difícil, Señor. Yo no soy de palabras, ni antes, ni ahorita, ni ahora que tú me has llamado. Envía por otro. Yo no puedo hablar. ¿Y qué es la respuesta de Jehová? ¿Quién hizo la boca del hombre? Y le da la salida. Bueno, voy a llamar a tu hermano Aarón. Ese es buen orador. Él les va a hablar. Él va a ir con Faraón. Tú vas a ser para él como Dios, y él va a ser quien va a declarar lo que yo te diga a ti, y yo me voy a encargar con los dos. No hay límite para Dios. Jeremías dice: yo soy un niño. No, Señor, es que ir a hablarle a este pueblo, me van a matar. Y así sucesivamente, todos los que fueron llamados por Dios primero presentaron su capacidad, pero en la gracia y en la misericordia del Señor, hermano, les dio a entender que no eran ellos. Ezequiel se me hace un poquito más inteligente. Tú lo sabes, Señor, si va a suceder, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. En nuestra conciencia, en nuestro ser, en lo dentro, en lo profundo de nuestro ser, tampoco Dios tiene límite, hermano. Él tiene acceso a la creación, a la obra de sus manos. Ningún hombre le puede evitar que mire lo profundo ahí de su corazón. Entre nosotros podemos ocultar cosas y podemos sacar la lengua al primo, al hermano, y no nos vio, no hay problema. Pero el que está por encima de todo lo que vemos, lo conoce. Así es de que no nos escondamos de nadie, hermano. No se esconda del esposo, de la esposa, los hijos, de los padres. No. Los padres nomás le pueden dar una tunda a los hijos porque se portaron mal, pequeños. Pero el que está en el cielo, más allá de los cielos, ve todas las cosas. Y Él conoce todas las cosas. Y si queremos que nos vaya bien, tengamos en cuenta esto, porque esto nos va a ayudar a vivir en libertad. Isaías 9, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Te invito a que esté apuntando estas citas, hermanos, y con calma, porque a veces el tiempo es muy limitado y no nos da para todo. El reino de nuestro Dios no tiene fin. Y aquí hay algo precioso para aprender, hermanos. Isaías 9, versículo 7. Gloria a Cristo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Quisiera estar en pie para leerlo, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Dice así la Escritura: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice mi Biblia. ¿Hay alguien que diga diferente? Término. Ya es similar. Lo dilatado de su imperio, su gobierno, y la paz, oiga bien esto, la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, o la autoridad de Jehová de los ejércitos, lo hará o hará esto. Todo en su lugar. Lo dilatado de su imperio.
¿Usted tiene una idea, hermano, o se ha puesto a pensar cómo los gobiernos y los imperios de la tierra se afanan al más no poder porque su reino perdure lo más que se pueda? Y esto es, volvemos a la historia, desde atrás. Los imperios, a conquistar más territorio, a conquistar más gente, y hacían hasta lo imposible, lo ilegal, lo malo, porque el imperio permaneciera. Y hasta el día de hoy sigue la misma historia. Los reinos de toda la tierra, los israelitas, los amorreos, los babilonios, los egipcios, todos buscaron la forma de que cuando el emperador, el rey o quien era la autoridad máxima estaba ya envejeciendo, ya venía el otro preparado, su hijo. Y si había por ahí otros que querían el reino o luchaban por obtener el reino, los mataban. Incluso cuando conquistaban, mataban al rey y mataban a toda su descendencia. Es por ello que Jonatán le dice a David: mira, David, hazme una promesa. Yo he entendido que Jehová te ha levantado como rey sobre Israel, y he entendido con claridad que mi padre ha sido desechado y el reino me pertenecía a mí. Pero a Jehová le ha placido que no siga la línea de mi padre y te lo ha pasado a tus manos. Por lo tanto, te ruego, hazme un compromiso. Júrame que no matarás a mis descendientes, sino que harás misericordia con ellos y no borrarás mi nombre de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando un rey se levantaba y lograba llegar al trono, hacía matadero de gente para no ver su reino amenazado. Venía el hijo y hacía lo mismo, venía el nieto y hacía lo mismo, y la generación, hasta que Dios decidía cambiar de generación o cambiar de apellido, por decirlo así, en el rey, lo acababan, se levantaba otro. Esa es la historia del hombre. Mas sin embargo, este versículo nos dice que lo dilatado de su imperio y la paz, esto me agrada bastante, hermanos. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no tiene fin, no tiene límite. Esto quiere decir que si nos ponemos a pensar, desde el momento en que Jesucristo hizo misericordia conmigo, yo entré en paz. ¿Y sabe cuándo se va a terminar esa paz? Nunca. Nunca. Yo voy a dejar esta tierra. Un día, con la ayuda del Señor, voy a llegar a su presencia y ahí ya está seguro el asunto. Me tengo que preocupar estando sobre esta tierra nada más. Gloria a Dios, aleluya. Con justa razón el apóstol Pablo decía: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Había entendido que la paz que Dios le había dado, nadie se la podía quitar. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Si para mí el vivir es Cristo, porque ahí encuentro la paz. Gloria a Dios. Y el morir, la libré. Entender esto, hermanos, que la paz de Dios no tiene término, es lo que nos va a ayudar a esforzarnos sobre esta tierra, esperar hasta que la muerte nos alcance y no tener temor de morir. ¿Por qué? Porque está escrito que tanto su imperio como la paz no tendrán límite y no tendrán fin. Fuimos llamados para hacer bendición, para recibir bendición, pero también para vivir en paz por toda la eternidad. Gloria a Dios. La paz de Dios inicia desde el momento en que Dios hizo misericordia y me trajo a sus caminos,
Ahí inició la paz. Que yo la viva, eso es lo que va a hacer la diferencia. Que yo me la quiera hacer cansada, no aceptando, no rindiendo mis derechos a la voluntad de Dios, ahí ya es muy diferente. Pero el plan y el propósito de Dios es que nosotros conozcamos que Dios no tiene límites y que lo que Él encierra o lo que Él es ilimitado.